Jorge? Bueno, bueno, obviamente coincido plenamente con mi amigo Jesús en esa perspectiva de que aquí en realidad no es un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, es un tratado de imposición del gran capital transnacional, incluyendo el capital transnacional brasileño, el capital transnacional argentino y el que haya en Paraguay y Uruguay contra los trabajadores, a los trabajadores y particularmente, como se ha subrayado, a las trabajadoras, a los pueblos originarios. Es decir, no es un acuerdo de comercio, es un tratado colonial. Por eso yo, con todo cariño a Celso, disiento con él. Es decir, él lo ve como una posibilidad de que se puede mejorar. No, no, yo no creo que exista ninguna posibilidad de una de estos llamados acuerdos, que son imposiciones, yo dije, son tratados de dominación. Es como pedirle, bueno, vamos a reescribir el tratado entre un violador y la persona violada. ¿Que viole un 10% menos? No, no es posible. No hay posibilidad de integración regional ni en Mercosur, ni en América Latina, ni en ningún lugar, en un contexto de un tratado de imposición de condiciones para que precisamente no se desarrollen. Ese tratado es para que no se desarrolle, para que se acabe la integración, para que no exista industria. Es imposible. El neoliberalismo ha mostrado eso, la tremenda dificultad que existe incluso para gestionar cuando hay cuando hay gobiernos progresistas. El ejemplo más claro es el de Bolivia, con Evo, que hizo un esfuerzo muy grande para modificar la matriz productiva. Es imposible. Dirigí una tesis doctoral al respecto, en donde se pone en evidencia que las políticas que se hicieron fueron todas las que se podían hacer para intentarlo. Pero es la pescadilla que se muerde la cola, porque para poder, digamos, provocar un cambio de matriz productiva hay que financiarlo. ¿Cómo? Insertándote, vendiendo recursos naturales que al fin y al cabo lo que hacen es provocarte crisis y reforzar esa inserción. Por eso, y ahora refiriendo, o sea, por eso considero que es imposible. No hay posibilidad, no debe haber acuerdo. Nunca, no debemos firmar un acuerdo de ninguna índole. Debemos rechazarlo de plano. Y por eso digo que los gobiernos como el de Alberto Fernández o eventualmente de Lula van a firmar su partida de función si lo firman. Yo personalmente, desde ya digo, o sea, yo apoyo al actual gobierno de Argentina, pero si firma este acuerdo seré un claro opositor, porque entenderé que en realidad el gobierno se ha puesto contra el pueblo, firmando un acuerdo que destruye al país. De ahí la importancia de estos debates y de militar en contra del acuerdo, porque ahí viene el problema. Ahora se está, digamos, de alguna manera tratando como un diablo a Bolsonaro, que lo es un criminal. Pero es como si resolviera un problema de Bolsonaro y luego lo firmamos con gobiernos democráticos. No, ninguno. Lo dijo Jesús y lo comparto. No, ninguno, no puede haber. Y encima, como otro compañero dijo, también lo quieren desdoblar la parte comercial de la parte política para colarla sin que pase por los parlamentos y que se tenga que aprobar. Hay que recordar, por eso cuando se habla de que si se va a firmar con Bolsonaro, hay que recordar que la Unión Europea está dominada, es decir, gobernada por las multinacionales. ¿Qué son las multinacionales que apoyaron a Hitler? Todas las grandes transnacionales europeas y estadounidenses apoyaron a Hitler, desde la Ford, desde la General Motors, desde la Siemens, todas apoyaron a Hitler. Es decir, la Bayer Monsanto es la que hacía los gases para las cámaras de gas. ¿De quién estamos hablando? De genocidas, de criminales. Y por lo tanto no podemos esperar de esos criminales violadores de que se preocupen de los derechos humanos. Podrán poner en el papel derechos humanos, pero los violan todos los días. Aquí, por ejemplo, ya vemos, está condenada Venezuela, proscrita, y Cuba, pero resulta que se apoyó y se le dio hasta premios aquí al genocida Uribe y por supuesto a su ahijado Duque. Por lo tanto, no, hay quienes viven pensando que en Europa existe una auténtica democracia. No, esto no es una democracia. Es lo decíamos el 15M aquí, le llaman democracia y no lo es. Les guste o no les guste a los sectores progresistas que dicen, no, no, tenemos una calidad democrática. Sí, claro, comparada con un abierto gobierno dictatorial terrorista, pues sí tenemos algunas garantías más.
sí, está claro. Pero en ese sentido, retomando lo que tú preguntabas de la cuestión climática, evidentemente la emergencia climática y biológica que afecta a la sostenibilidad de vida, eso es centralísima, centralísima. Pero se añade a la emergencia humanitaria que ya teníamos con el capitalismo en su crisis sistémica desde los 70, con la crisis distributiva que también viene en los 70, en donde se volvió a, digamos, a aumentar la participación del capital en la distribución de la renta en detrimento de los salarios, y que ha provocado una crisis humanitaria a nivel mundial por la desigualdad, 2.000 millones de personas que pasan hambre, que no tienen acceso a agua potable, mientras el agua es utilizada en su mayor parte, en un 70%, para producción agrícola para alimentar cerdos. Esto es una locura. Y eso nos lleva también a una crisis, digamos, de carácter productivo, en donde tenemos que, y de consumo, del modelo productivo de consumo, pero tenemos que plantearnos que efectivamente hay que reducir los que consumimos demasiada carne, reducirla para que los que no pueden consumir, los que no consumen en absoluto puedan consumir. Incluso en Argentina, que ya no pueden consumir carne porque los precios internacionales hacen imposible de que puedan consumir carne en Argentina y en Brasil los trabajadores y trabajadoras. Por otra parte, esto nos lleva a una permanente crisis económica, como la tiene Argentina, como la tiene Brasil, una crisis recurrente de balanza de pagos, porque esa inserción internacional primaria hace que el intercambio desigual provoque desequilibrio de balanza comercial. Por otra parte, hay en esa crisis se hunde el mercado interior porque desaparecen empresas, se fugan los capitales, hay deuda, y entonces viene el Fondo Monetario Internacional y te pone los ajustes. Y ahí se expresa la crisis también en términos políticos, y esto se traduce en una mayor dominación y reforzamiento del poder de los países imperialistas. Por eso es que le llamo a esto crisis civilizatoria, porque ya no es una crisis solo del capitalismo profunda, es una crisis de todas las sociedades de clase, desde la Mesopotamia para aquí, desde cuando se apropiaron de los bienes comunes de la humanidad, del agua que es privada, ya la controla fundamentalmente Nestlé, más que, digamos, cualquier gobierno. El aire incluso, porque ya nos lo han contaminado tanto que, bueno, en Beijing en algún momento de crisis han tenido que utilizar tubos de oxígeno para circular. Y cada vez más ocurrirá eso, los barrios obreros, los países pobres, contaminados, y en los countries de ricos, evidentemente se podrá respirar aire puro. En definitiva, bueno, hasta cierto punto, sabemos, pero en todo caso quiero decir que es una crisis civilizatoria. No podemos pretender que vamos a negociar, a ver, vióleme un poquito menos, por favor, cuando no he desayunado todavía no me viole. No, no podemos firmar ningún tratado de dominación, de sometimiento colonial. Tenemos que resistir abiertamente, presionar a los gobiernos que se dicen progresistas para que no lo firmen. Y si lo firman, les dejaremos de llamar progresistas. Les diremos que es un gobierno abiertamente neoliberal y que representa los intereses del gran capital. En Brasil, no olvidemos que Lula fue muy presionado y Dilma fueron muy presionados por la Federación Industrial de San Pablo, que hoy reivindica que el Mercosur tiene que ser abierto. Es decir, están en una abierta estrategia de ensamblaje de sus capitales, de fusión de sus capitales con el gran capital europeo y estadounidense. De ahí que, insisto, en esto tenemos que ser muy claros y tenemos que pensar que aquí se juega el futuro de las generaciones que vienen, pero el futuro de la humanidad, porque lo que hablamos de la emergencia climática pone en tela de juicio que la humanidad tenga realmente futuro a 100 años. Porque si se eleva la temperatura a más de 5 grados, que es lo previsible, tal como está la tendencia, si uno proyecta la curva, y con las medidas de supuesta corrección, que como señala Flavia, no se cumplen, evidentemente tenemos todas las papeletas para que haya una situación insostenible en grandes áreas y sobre todo en los países subdesarrollados, porque los que más contaminan son los países desarrollados y los que más efectos de gases de efecto invernadero y problemas de desertización lo tienen los países subdesarrollados. Y si este acuerdo lo que va a hacer es garantizarle a los chinos, indirectamente, que consigan comer más carne, si va
porque aquí está este acuerdo, pero por otro lado está también la presencia china. No olvidemos que la soja en un 90% se produce para China y de hecho, pues es la gran causante de la deforestación. Y en ese sentido, repito, aquí está, pues incluso China, hay que verla que hasta cierto punto compite por la hegemonía con Estados Unidos y Europa, pero también forma parte del juego imperialista, en el sentido que al fin y al cabo China es la fábrica de los Estados Unidos y de Europa con mano de obra barata y si bien obviamente compite, pues en todo caso negocia también una posición, dejando el hueco, ¿no? Y ahí están todos, pero cuando hablamos de China, hablamos de quién, de una minoría oligárquica en China, porque es un país capitalista, si alguien todavía delira que eso es un país comunista, pues eso delira, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, a veces me queda confuso si realmente China puede perder con este acuerdo o ganan todos los capitalistas, gana el capitalismo global en detrimento de los trabajadores, de las trabajadoras y de todos los seres vivos. Porque cuando hablamos de emergencia climática y biológica, tenemos que pensar que efectivamente la vida es de la naturaleza. Es decir, la naturaleza es un sistema del cual somos parte. Si no somos capaces de garantizarle al resto de los seres vivos, evidentemente ahí tenemos los problemas. La zoonosis, que evidentemente es la transmisión de enfermedades de los animales a los seres humanos, ¿por qué se produce? Si quemamos la selva, si quemamos los bosques, a algún lado tienen que ir. Y vienen precisamente contagian y ahí está el problema. Por lo tanto, necesitamos un cambio radical. Mira, yo cuando en los 70, que por cierto era sindicalista en Argentina, ahora también estoy afiliado aquí a un sindicato hermano del de la UGT, que es Comisiones Obreras, pero digamos, yo decía que quería hacer la revolución. Ahora no es que quiera hacer la revolución, es inevitable hacer la revolución. Es inevitable cambiar el mundo. No se puede remendar este mundo. Es imprescindible una transformación radical. Y obviamente un tratado de dominación como este no solo que no nos conduce, no nos hace avanzar un paso, nos hace retroceder 10 en la dirección que tendríamos que ir. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar esto desde abajo, pensar a las comunidades, pensar que este tratado afecta a las comunidades, afecta a los pueblos originarios, afecta a la vida, afecta a las mujeres, afecta a los trabajadores, afecta a la viabilidad de la vida en el planeta. Y por lo tanto tenemos que militar radicalmente en contra de esto, de ningún acuerdo. Yo entiendo que en Uruguay, lo digo pensando en los compañeros, Fernando, Raúl, en Uruguay, Paraguay, que son países que parece que han renunciado, y la izquierda ha renunciado a hacer, digamos, alguna política de desarrollo industrial, que en todo caso, si la tienen, si tienen posibilidad, es en integración regional, pero claro, con países como Brasil y Argentina, que tienen alguna industria, que les dejen integrarse, les dejen desarrollarse y no apliquen la política que han hecho durante todas estas décadas de Mercosur, en donde los han excluido. Pero también han sido responsables los gobiernos, incluso con todo cariño lo digo, incluso el gobierno de Mujica, que tenía al señor Almagro de ministro de Relaciones Exteriores y que llevó adelante esta política siempre tratando de asociarse con Estados Unidos y no con la región. Por lo tanto, creo que hasta el progresismo ha muerto, es decir, no tiene posibilidad. Solo el cambio profundo, radical, de pensar una sociedad humanizada, ecosostenible, en donde, digamos, el protagonismo de la igualdad a la que nos empujan felizmente las mujeres, los jóvenes, los ancianos que luchan por sus pensiones, obviamente nos pueden ayudar a encontrar el camino. En ningún lugar, en ningún momento, digamos, con estos acuerdos y con estas empresas. No olvidemos, repito, en la historia colonial de genocidio de Europa, de Estados Unidos, en todos estos siglos. ¿Qué esperamos? Que ahora, porque hay gobiernos que hacen un discursito en donde dicen que los derechos humanos se respetan y se violan todos los días, aquí en España y en toda Europa, porque se violan los derechos humanos de las personas que se desahucian, que se las empuja a la calle, aunque tengan mujeres, ancianos, niños, despedidos a la calle. Tengo en estos momentos, he estado el otro día, parando un desahucio, unas compañeras que son expulsadas a la calle. No, no podemos, y eso que tenemos un gobierno progresista en España, progresista. Bueno,
pero realmente no debemos sorprendernos que el fascismo avance y que cale en los barrios obreros que son engañados por ese discurso fascista que les promete cosas que obviamente no va a hacer. Pero claro, el desencanto con estos gobiernos progresistas, en donde realmente al final no se resuelven los problemas básicos mínimos, hace que al final, y que luego terminen, como está haciendo el gobierno de España, de defender de empujar para adelante este tratado. ¿Por qué? Porque España en estos momentos también está intentando impulsar la explotación del litio. Aquí lo va a hacer en Cáceres, prácticamente en el centro de la ciudad, bueno, en la periferia de la ciudad de Cáceres, con un impacto tremendo para la población, y obviamente el litio y otros elementos es fundamental para tratar de procesarlo, y las transnacionales hoy españolas no son españolas, son transnacionales globales, y obviamente España siempre ha dicho que tiene un papel, una relación especial con América Latina. Por favor, yo soy argentino, español, latinoamericano, europeo, pero sobre todo soy trabajador y ser humano, y por lo tanto me niego a esas compartimentaciones. Lo que tenemos que defender son los derechos de toda la humanidad, y no hay posibilidad alguna con progresismo que realmente no modifique sustancialmente, que no vaya hasta el fondo de las políticas. Y lo vemos claramente. A veces pueden transar incluso estos gobiernos progresistas con gobiernos abiertamente de derechas. El mismo gobierno de Alberto Fernández en Argentina ha estado hasta ayer en el Acuerdo de Lima, en el Grupo de Lima, con los gobiernos criminales, dictatoriales, y de hecho, bueno, ha salido ahora, más vale tarde que nunca. Pero sin embargo, también se le ha pedido, por ejemplo, que intervenga en lo que se refiere al control fluvial, que el Paraná está privatizado. El otro día, junto con otros compañeros de Internacional Progresista, escribimos un texto al respecto. Por otra parte, también se le reclamó en su momento de que, ya que está hiperconcentrado el comercio exterior, la exportación, en 5 o 6 que son Cargill, ADM, y una de ellas, Vicentín, que tenía una base local que controlaba el 10%, estaba en crisis, el Estado tiene todo un montón de dinero puesto ahí, era la oportunidad de hacerla pública. No, porque al fin y al cabo el progresismo es decirle, señor, ¿me permite, me daría usted algo? No, esto realmente es, digamos, como digo, pedirle el violado al violador, oiga, vióleme un poquito menos. Perdonadme, perdonadme la pasión, pero no me arrepiento. Quizás a lo mejor marcado por muchos años de militancia y meeting, pero realmente creo que hace falta poner un poco de sangre, de pasión, me refiero, no de derrame de sangre en esta cuestión, porque si no, no es que no vamos a conseguir nada, es que lo que vamos a conseguir es que la gente efectivamente cada vez más se vaya del lado del enemigo, porque de los amigos dicen, vale, sí, no me cagan, pero como el caballo de San Martín se dice en Argentina, dice el caballo de San Martín de las estatuas que está en las plazas, dice, bueno, no te cagan, pero no te llevan a ninguna parte, y eso a veces hacen muchos gobiernos. Mira, después de una intervención de esta, yo creo que no hay ni nada que añadir.